breves ya al doctor Jorge Castanino, que es un importante internista que tenemos en la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, miembro de la comisión directiva y protesorero. Y después de la actividad que tenemos con el doctor Castanino, tenemos nuestra sesión científica, que como consecuencia de que tuvimos nuestro primer Congreso Internacional Virtual, lo hemos pasado para el día de hoy. Aprovecho para felicitar a todos y cada uno de los alumnos por las presentaciones en el Congreso. Realmente han sido maravillosas. Uno que ya hace años que está en el curso y ha visto las presentaciones en congresos anteriores. Realmente quiero felicitarlos porque han mejorado, a los que están en su tercer año, muchísimo con respecto a las presentaciones de hace 2 años atrás en el 5º Congreso Internacional que hicimos allá en la UCA y que hicimos también en la Asociación Médica Argentina. Así que bueno, aprovecho para felicitarlos, realmente me reconforta. Los trabajos cada vez son mejores, al igual que los trabajos de investigación que están presentando ahora para poder aprobar el curso. He tenido la posibilidad de corregir algunos. Realmente pero muy buena la producción que están teniendo. Creo que es una herramienta muy válida que les va a servir para el día de mañana, porque todo este tipo de actualizarse, de la posibilidad de publicar, hace que no crezcan solamente ustedes, sino que les va a permitir después realizar una medicina mucho mejor. Y aprovechamos que ya está el doctor Jorge Castanino. Jorge, ya te podés añadir acá la presentación. Bueno, como les decía, el doctor Jorge Castanino es miembro de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, es médico internista, es director de un prestigioso sanatorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el tesorero de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, y al cual yo lo conozco desde muy chico porque fuimos al mismo colegio Nacional de Buenos Aires, así que es un gusto poder tenerte, Jorge, acá en nuestro curso trianual de especialista, y realmente, bueno, me complace enormemente poder compartir con vos estos momentos que vamos a brindar ahora a continuación. Jorgito, yo me voy a desaparecer y te voy a dejar a vos para que des comienzo entonces a esta segunda parte del módulo de hoy, recordando que cuando finalizamos vamos a sacar unos minutos para los comentarios y preguntas y después vamos a tener nuestra sesión de casos clínicos, que en este caso presenta el Hospital de Clínicas, coordinado por la doctora Pizareski. Bueno, ¿cómo estás, Miguel? ¿Me escuchan? Perfectamente, Jorgito, muy bien, te escuchamos. Bueno, si querés darle 5 minutos al auditorio para que se tomen un café o algo y empezamos a las 18, ¿te parece bien? Me parece perfectamente. Bueno, Mientras, entonces a las 18 nos vemos acá para la charla de pensamiento crítico en la práctica clínica. Así que tómense 5 o 10 minutos y a las 18 empezamos. ¿Te parece bien? sí, estamos a 4 minutos, son 17:56, así que 18 horas arrancamos entonces con la conferencia. Mientras, si tienen alguna duda sobre los trabajos o algún comentario que quieran hacer sobre los trabajos que han presentado y los que van a presentar, este es el momento para hacerlo.
Bueno, si estamos para empezar, voy a compartir la pantalla. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Entonces, vamos entonces con la presentación. Pensamiento crítico en la práctica clínica fue una conferencia que preparé para el primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Interna de SMIVA. Y en esta ocasión quería compartirlo con ustedes que, bueno, se están formando en clínica médica, en esta disciplina tan importante. Y la orientación de esta conferencia no es a un tema técnico en particular, sino a otros aspectos que cada vez son tanto o más importantes dentro de la vida profesional, como el conocimiento técnico de las patologías, diagnóstico, tratamiento, etc. Primero quisiera que ustedes se vayan preparando un poco las mentes para empezar esta charla y quiero que presten atención a ver si pueden resolver este pequeño dilema. Les pido que el que lo puede resolver se guarde la respuesta durante unos minutos. Vamos a dar un minuto adicional. Y efectivamente, el 85% de las personas jamás descubrirá el error en este texto. Simplemente porque utilizamos la mayoría de nuestras veces mecanismo de pensamiento automático en lugar de utilizar el pensamiento crítico. ¿De qué se trata pensamiento crítico? Simplemente es considerar nuevas perspectivas. Hoy en día el mundo ha cambiado en prácticamente todos los aspectos. En los últimos años ha sido una revolución del conocimiento, de la aplicación de la tecnología, y considerar nuevas perspectivas es el secreto para poder entender nuevas formas de pensamiento que se apartan ya de los mecanismos tradicionales de planteo de problemas, inclusive de planteo de soluciones. Les voy a compartir un minutito este video. Se llama ¿Quién lo hizo? Y después vamos a conversar dos palabras sobre este video en particular. No importa si escuchan el audio porque está con la traducción al español. Sí, sí, te escucho.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. ¿Me escuchan ahí? Bueno, como les decía en el cierre de la presentación del video, es muy fácil no percibir cosas de las cuales uno no está prestando atención. Y ese video muestra mucho las cuestiones de la vida cotidiana. Lo que vemos son parcialidades y en líneas generales no tenemos el foco, el gran objetivo, como digo yo, para ver todo lo que sucede. Y les decía entonces que esto pasa ¿por qué? Porque el cerebro humano es un gran consumidor de energía. Consume aproximadamente 500 kilocalorías por día. Eso equivale a 130 gramos de glucosa y significa un cuarto del consumo energético del organismo. Entonces, el organismo, como es un gran economista de la energía, utiliza lo que le llaman atajos mentales para evitar justamente el consumo energético. Por eso cuando alguien habla de pensamiento crítico, de lo que está hablando en el fondo es de evitar que haya economía en el uso de la mente y el pensamiento. Y el cerebro en automático justamente es para economizar energía y combustible. Entonces muchas de las cosas que cotidianamente vemos es simplemente con esa perspectiva, para economizar energía y combustible. Y para eso utilizamos cuestiones y rutas mentales que hemos aprendido de chicos. Tiene que ver con un tema cultural, tiene que ver con un tema de formación, tiene que ver con la infancia, tiene que ver con los primeros pasos que uno da. Se van generando atajos mentales justamente para economizar energía a la hora de tomar decisiones. El problema es que eso arrastra una serie de sesgos que son preconceptos
que después los arrastramos a la vida cotidiana y profesional. Y entonces viene lo que yo le llamo la construcción de nuestra realidad. ¿Cómo se construye nuestra realidad? Bueno, a través de los sentidos que van informando al cerebro las percepciones de cada uno de los 5 sentidos principales. Cada sentido, ¿qué pasa? No percibimos el 100%, solo percibimos los estímulos más intensos o en los cuales nos podemos enfocar. Y hay estímulos que simplemente son bloqueados o son ignorados por el intelecto. Y esto también es un mecanismo de defensa. Imagínense ustedes que si todo el tiempo nosotros tuviéramos conciencia de lo que percibe nuestro tacto, el hecho de estar sentados, todo lo que nos sucede en las zonas de contacto, la temperatura, todo lo que oímos o todas las sensaciones gustativas que vamos teniendo, o olfatorias o visuales, si tomamos el 100% de esos estímulos todo el tiempo, el cerebro es incapaz de poder procesarlos. Entonces simplemente el cerebro tiene una capacidad de recepción de estímulos y va seleccionando aquellos que son más intensos o en los cuales nosotros le ponemos especial atención. Entonces, de los sentidos nace lo que le llaman la percepción, o sea, es lo que realmente de todos los sentidos activados, los que el cerebro permite llegar, a eso le llamamos la percepción. Y luego viene lo que le llaman la interpretación. Con los sentidos que vamos percibiendo, que nuestro cerebro percibe, más la vivencia previa, nuestro cerebro y nuestra mente organizan nuestra propia realidad. Lo que sí, hay tantas realidades como individuos, justamente porque no todos los individuos perciben lo mismo y no todos de la misma percepción no siempre surge la misma interpretación. Y esto vale para el 100% de las cuestiones, tanto ideológicas como culturales, como en cualquier ámbito de la vida. Como les decía, los caminos automáticos, llamémosle así, que se van formando a través de la vida, a eso le llamamos sesgos, y los sesgos más frecuentes son estos sesgos que les voy a mencionar ahora. El patrón ilusorio, que es el primero, es encontrar patrones en sucesos que no están relacionados y a uno les parece que está relacionado una cosa con la otra. Son sesgos sumamente frecuentes. El sesgo de arrastre es justamente dejarse llevar por el comportamiento del grupo. Y esto está demostrado en muchísimos estudios donde se ha analizado la conducta de personas en actividades individuales y en actividades colectivas. La sobrevaloración es la ilusión justamente de que uno tiene más capacidades de lo que en realidad posee. El Dunning-Kruger es el nombre técnico, pero si, digamos, es la ilusión de que uno puede más de lo que las capacidades efectivamente permiten. Existe también un sesgo muy frecuente, que es el sesgo de contraste, que es la distorsión de la percepción al comparar justamente situaciones de contraste. Un sesgo muy importante y muy común es el sesgo de confirmación. ¿Qué significa? Es favorecer la información que confirma nuestras propias creencias. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la ideología. En general, las personas vamos a buscar información a los medios de información que están más alineados con nuestras creencias. Y eso en el fondo termina reafirmando nuestras propias creencias en lugar de enriquecernos con nuevas visiones. El sesgo de confirmación es uno de los más comunes y de los más clásicos. Existe también el sesgo de retrospectiva, que es creer que algo ya se sabía después de conocer el resultado. Existe el sesgo de proyección, que es asumir que los demás comparten nuestras ideas, cosa que también genera muchas presunciones y uno asume que en la vida profesional esto es muy común. Entre colegas asumimos que nuestro colega estamos pasando la guardia, bueno, que ya conoce lo mismo que nosotros ya sabemos del paciente o de la patología, también lo conoce. Y eso muchas veces conduce a errores. Existe también un sesgo que es el de heurística de disponibilidad, que es sobreestimar la información
de la que uno dispone. Otro sesgo muy característico es el sesgo de anclaje, que es la primera información condiciona las decisiones posteriores. Y esto, el sesgo de anclaje, es un clásico visto en las clases de negociación. Cuando alguien, por ejemplo, pone un valor o un precio a algo como primera medida, y eso ya es como que genera un mecanismo de pensamiento que evita discusiones muy alejadas del primer dato que se expone en la negociación. El anclaje es un clásico de las negociaciones. Efecto de encuadre es otro sesgo frecuente, que es diferente interpretación según se presenten los datos. Y esto es tal cual, el mismo hecho, bueno, lo miramos de un lado, lo presentamos del otro, y parecería como que son dos cosas diferentes, cuando en realidad se trata del mismo problema. Y el punto ciego justamente tiene que ver con los propios prejuicios y los sesgos cognitivos, es justamente ignorar que tenemos sesgos cognitivos. Y la percepción selectiva es expectativas que tengo sobre determinado tema influyen en cómo vemos la realidad. O sea, la expectativa condiciona lo que estamos percibiendo. Estos son un poco los sesgos mentales más frecuentes y que quiero que los tengamos en claro a la hora de continuar con esta presentación. Como todos tenemos sesgos, a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo neutralizar estos sesgos cognitivos? Simplemente hay que conocer los mecanismos de los sesgos, hay que tomarse el tiempo para recabar la mayor información posible antes de tomar una decisión, y además hay que considerar que todas las alternativas son válidas. Esto es, todo el tiempo hay que estar pensando que podemos estar incurriendo en sesgos cognitivos, y entonces hay que tomarse el tiempo para juntar la información y hacer un análisis crítico de todas las circunstancias. Sobre todo en la vida profesional, esto es tremendamente importante. Es muy común que muchas veces en pase de sala o pases de pacientes, eh, digamos, uno arrastre errores que vienen del pase anterior simplemente porque no se ha tomado el trabajo justamente de recabar toda la información y considerar que hay otras alternativas a lo que nos están presentando. Novedades permanentes. No les quiero hablar demasiado sobre tecnología, pero la realidad es que hasta hace pocos años entender que había una moneda virtual era totalmente impensado, y lo que es hoy la realidad de lo que es la minería de Bitcoin y otras criptomonedas eh, es una realidad ya prácticamente cotidiana. Lo mismo, no vamos a decir nada sobre lo que es el turismo espacial, que hasta hace muy pocos años también era absolutamente ciencia ficción. Hoy ya son varias las empresas que ofrecen turismo espacial. Bueno, la novedad que nos impuso la pandemia, ¿no? De las ciudades desérticas y del teletrabajo y la teleactividad. eh, y obviamente todo lo que es el desafío de la inteligencia artificial, que, que realmente es algo que no sabemos dónde estamos, porque los avances son cotidianos en estos temas de análisis de Big Data, todo lo que es Machine Learning y todo lo que es inteligencia artificial. Tanto es así que todavía se han descuidado, yo diría, amenazas que no están resueltas, como por ejemplo el cambio climático y la contaminación, y básicamente la desigualdad social. Son problemas universales en los cuales todavía no se le ha encontrado ni siquiera la vuelta, no se le ha encontrado la solución, y parecería como que cada medida que se toma eh, simplemente agrava el problema. Las nuevas personas también. Cuando yo era más joven, hablábamos de lo que era el equilibrio personal. Y el equilibrio personal era
simplemente que el concepto de trabajo y vida personal eran dos universos diferentes, eran dos universos divorciados y en líneas generales el mundo laboral nos abarcaba el 85% de nuestra energía y dejábamos eh, la poca energía residual para ocuparnos de nuestras familias, de nuestras cuestiones personales, de nuestros amigos y de algún proyecto que nos diera un poquito de satisfacción como un hobby, que hoy en día también es una palabra que está un poco en desuso porque justamente el hobby era como el complemento, llamémosle divertido de la vida, al cual uno le dedicaba una pequeña cantidad de su tiempo y energía. El equilibrio personal es de gente de otras generaciones. Hoy en día la integración profesional es la norma, o sea, laboralmente estamos integrados a la vida. La vida profesional se integró a nuestra vida en general y este fue el segundo cambio que pasó. Sin embargo, se abrió en estos últimos tiempos lo que hoy en día es un poco eh, el modus operandi, digo, de las nuevas generaciones, que esa integración profesional tiene que tener un propósito y el desempeño profesional tiene que ser un instrumento para alcanzar nuestros sueños también. Hoy en día eh, yo dirijo una organización de salud, entrevisto a mucha gente, entrevisto a muchos colegas, contrato muchos profesionales y muchas veces profesionales me han enviado un WhatsApp diciendo muchas gracias doctor, pero esto no, no va con mi propósito. Eh, y realmente me costó mucho entender que hoy en día la vida laboral está inserta dentro de el propósito de vida de las personas. Y esto es hoy, yo diría, la brújula que guía a las nuevas generaciones. Que el trabajo esté no solamente integrado a la vida profesional, a la vida personal, sino que ese desempeño profesional sea un instrumento también para alcanzar el propósito de las personas. También hay un nuevo contexto, ¿verdad? Un
Bueno, tuvimos un tema con las imágenes. Veo que no vieron algunas de las diapositivas. Y cuando hablaba de la construcción de la realidad, esto estaba acompañado justamente por una serie de diapositivas. ¿Las ven bien ahí? ¿Ven las diapositivas? Correctamente, Jorge. Perfecto, voy a hacer una pequeña síntesis ahora acompañado con las imágenes para que... Pero bueno, justamente cuando hablaba de la construcción de la realidad, es justamente los sentidos que le envían los estímulos al cerebro. Acá aparece la percepción, que es justamente de los estímulos emitidos por el sistema sensorial. Justamente los más intensos o los que nos focalizamos son los que el cerebro percibe y después, en base a nuestra constitución, hacemos una interpretación de esos datos y justamente hay tantas realidades como individuos, es lo que decía, porque no todos percibimos lo mismo de la misma situación y aunque percibamos lo mismo, la interpretación de esa percepción es diferente. Esta diapositiva es la que sintetiza los sesgos más frecuentes, así que patrón ilusorio, el arrastre, la sobrevaloración ilusoria de las capacidades propias, el contraste, sesgo de confirmación, retrospectiva, lo que es la proyección, asumir que los demás comparten nuestras ideas, y el anclaje, el efecto de encuadre, punto ciego, lo mencioné, pero lo vamos a acompañar con las imágenes. ¿Cómo neutralizar nuestros sesgos cognitivos? Justamente es conocer los mecanismos de los sesgos, tomarse el tiempo para recabar la mayor información antes de tomar una decisión y considerar que todas las alternativas son válidas. Novedades permanentes, les decía, el tema del Bitcoin y la minería de Bitcoin, que eran totalmente impensadas hasta hace muy pocos años, lo que es el turismo espacial como una novedad completa, la desolación que se produjo durante la pandemia y el confinamiento en el teletrabajo y la inteligencia artificial. Amenazas no resueltas las mencioné, básicamente el cambio climático y la contaminación y la desigualdad social, como puntos mundiales que no han tenido todavía solución pese al avance tecnológico y al desarrollo humano. Las nuevas personas, esto es un poco lo que mencionaba sobre el equilibrio personal entre el trabajo y la vida individual, que esto es de generaciones anteriores. La integración profesional, que es la etapa que siguió, y hoy en día justamente el desempeño profesional como instrumento para alcanzar nuestros sueños, que tiene que ver que si nuestro desempeño profesional no apoya nuestro propósito, las personas cambian de actividad. Esto lo vemos diariamente. También hay un nuevo contexto. El nuevo contexto es que la humanidad se dio parte de la individualidad en favor de una pertenencia colectiva a la cual nos vinculamos mediante dispositivos electrónicos y conectividad, a través de las redes sociales, a través de una serie de apps y a través de estar prácticamente conectados a tiempo completo eh, a través de nuestros dispositivos electrónicos. Pero la realidad es que en el fondo hemos cedido parte de nuestra individualidad justamente en favor de esta pertenencia colectiva. Segundo punto del nuevo contexto muy importante, el conocimiento está disponible y actualizado en todo momento. Para cuando sea requerido, no tiene sentido acumular conocimiento. Y este punto es central porque obliga a las personas a liberar memoria para agilizar otras funciones cognitivas
ya no necesitamos recordar los números de teléfono. Simplemente tenemos que liberar ese espacio en nuestro disco rígido. Es indispensable para que se agilicen nuevas funciones cognitivas, que todavía, inclusive, muchas de ellas son desconocidas. Y el nuevo contexto es que absolutamente todo va camino a replantarse, al menos a resignificarse. El cambio es total, es completo, en prácticamente todos los órdenes de la vida. Ahora, tener en nuestras manos el mundo a través de los dispositivos electrónicos y la conectividad es una obligación, una responsabilidad. Nos obliga a responsabilizarnos y hacernos activos protagonistas del cambio. Ya no podemos descansar en la pasividad de la expectación. El hecho de que cada uno de nosotros esté en acceso directo prácticamente a la verdad de la vida universal, las soluciones instantáneas del día, hay un suceso en el lado del mundo, instantáneamente tenemos el video, el audio, absolutamente prácticamente entonces ya podemos responsabilizar de la información que nos llega, responsabilizar de la comunicación, responsabilizar a terceros, y yo puedo dar más. ¿Estás ahí? A ver si le puedo dar. A ver. Ujú. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchas bien ahí? Sí, perfectamente ahí, Jorge. Ah, bueno, excelente. Listo, seguimos entonces con Estábamos acá en esta diapositiva. ¿Me escuchan bien ahí o no? Sí, sí, muy bien ahora. Te veníamos escuchando Listo. bárbaro. En la última diapositiva se empezó problemas con el audio. Bueno, entonces En la por ahí anterior en la anterior a esta responsabilidad. se ve que voy perdiendo energía de la voz, más vale. Ayer me di la dosis de refuerzo de AstraZeneca y les confieso que me liquidó. Así que bueno, En la anterior a esta, Jorge, es la que no se te escuchó. el nuevo contexto. En la diapo La anterior. repito. ¿Esta del nuevo contexto? Está en responsabilidad acá, en la anterior a esta. Acá, nuevo contexto. Acá. Bueno, lo que decía es que hemos cedido parte de nuestra individualidad en favor de una pertenencia colectiva a las cuales nos vinculamos mediante dispositivos electrónicos y conectividad. O sea, la realidad es que hoy los seres humanos hemos cedido gran parte de nuestra individualidad en estas cuestiones colectivas que tienen que ver con la vinculación a través de los dispositivos electrónicos. El otro punto central es que el conocimiento está disponible y actualizado en todo momento.
para cuando sea requerido y no tiene sentido acumular conocimiento. El conocimiento está directamente a disposición de cada cual. Y esto hace que nos permita a nosotros liberar memoria y como actividad cognitiva para agilizar otras funciones que tienen que ver justamente con poder utilizar la energía del pensamiento para otras funciones que no son la memoria. Y como les mencionaba, todo va camino a reinventarse o al menos a resignificarse. El cambio de vida es total y completo. Todavía no tenemos idea y la magnitud del cambio. Les hablaba un poco de la responsabilidad y que justamente sostener el mundo en nuestras manos nos obliga a responsabilizarnos y a hacernos activos protagonistas del cambio, dejando la pasividad de la expectación. Hoy en día no podemos, con la información instantánea que tenemos desde todas partes del mundo, responsabilizar a terceros sobre qué tipo de información nos llega o cuál no nos llega. No estamos en un país autocrático a nivel como puede ser en otros países del mundo, donde la conectividad o el contenido de la conectividad está con censura previa, llamémosle así, o está controlado el contenido. Acá prácticamente el contenido de las redes sociales es ilimitado, con lo cual lo que sí sucede y lo que sí nos pasa muchas veces es que justamente utilizamos el sesgo de confirmación para vincularnos o con información a la cual nosotros ya previamente tenemos más afinidad. Y eso sí lo que hace es confirmar nuestras propias creencias previas y justamente enriquecernos con nueva información y nuevos datos. Así que no hay que perder de vista de que es una responsabilidad para nosotros tener la mente abierta y tener los canales de comunicación lo suficientemente permeables para que nos entre información de todas partes, con todas las características de cada sector y realmente hacer una integración de la información. También tenemos un compromiso. Y el compromiso más importante es tratar de dejar el pensamiento individual y dominante, o sea, ya ese pensamiento digamos, de competir y de triunfar y de ganar, y un pensamiento individual, es un pensamiento que ya está siendo dejado de costado para favorecer una comunión entre los individuos y la naturaleza. Hoy en día es inviable pensar en proyectos que no tengan que ver con contemplar el impacto sobre el medio ambiente que va a producir cualquiera de nuestros proyectos. Esto pasa a nivel de los países más desarrollados. Obviamente hay países que tienen más vanguardia en este sentido y otros, pero la realidad es que ya el daño ecológico que se ha hecho es tan manifiesto que si no empezamos a corregir todos desde el pequeño impacto que nos puede traer la vida individual, separar los residuos o hacer pequeños actos individuales, todo eso va a ayudar justamente para favorecer la comunión con la naturaleza. Hay un tema muy importante que es de obsolescencia e incertidumbre. Las instituciones bajo las que hoy vivimos fueron creadas para un mundo totalmente diferente al de hoy. Y hoy ni siquiera hemos descifrado la magnitud del cambio, o sea, y esto pasa en muchísimos ámbitos de la vida, específicamente en los que a ustedes les compete en este momento, que es formarse como médicos especialistas en clínica médica. Hay sistemas que están completamente en colisión con el mundo moderno y con las tendencias modernas. Y existe una obligación al replanteo en la creación y transmisión del conocimiento, la cultura del trabajo y las actividades productivas. O sea, todas las actividades están siendo replanteadas por esta nueva ola de novedades permanentes y constantes que tienen como eje la tecnología y la información. Conceptos como la representatividad,
el significado de lo que es autoridad y lo que es la vinculación humana se encuentran en situaciones inéditas de revisión. Existen muchos países donde ya el sistema representativo que tenía como objetivo tratar de recabar con mayor precisión las voluntades de las personas, justamente porque no había puntos tan en común. Hoy en día hay lugares en donde prácticamente se practica en algunos lugares lo que es la democracia directa a través de los dispositivos electrónicos. Ya no tiene mucho sentido el representante del representante del representante, sino que directamente hoy se puede hacer una consulta masiva con muchísimas herramientas de seguridad para que justamente la información sea fidedigna y poder recabar las opiniones de diferentes poblaciones para tomar decisiones. Eh, Hoy en día la palabra autoridad básicamente tiene que ver con el acceso al conocimiento y a la conectividad. En muchos lugares están replanteando si la conectividad ya no es un derecho humano, justamente porque las personas que no tienen conectividad viven en un mundo diferente, de esto no cabe duda. Y prácticamente los estratos sociales hoy en día ya se van a dividir sin conectividad, conectividad 2K, 3K, 4K, 5K. Parecería como que eh, la velocidad de conexión y la velocidad y la intensidad de la integración al mundo tecnológico realmente abren estratos sociales diferentes. Y la vinculación humana, eso sí, la gente se ha vinculado inicialmente con toda la explosión tecnológica a través de las redes sociales. Ahora hay como una resignificación de la vinculación humana y de esto voy a hablar un poquito más adelante. Las facultades del intelecto. Las tres facultades del intelecto principales, que son la memoria, la imaginación y la razón, ya han sido reemplazadas por la tecnología. La memoria, no les tengo que explicar que los dispositivos de almacenamiento de cantidades de memoria prácticamente inagotables es una de las facultades del intelecto que primero ya se ha reemplazado. La imaginación a través de lo que son los dispositivos de realidad virtual o realidad aumentada eh, ha hecho que prácticamente leer un libro, que es lo que históricamente despertaba la imaginación, haciendo una suerte de, cuando uno abre un libro, la mente es como que abre un telón y a medida que uno va leyendo se va proyectando sobre ese telón las imágenes que justamente nacidas de nuestro propio intelecto. Pero hoy en día los dispositivos de realidad virtual, inclusive estaba leyendo ahora la última novedad que son unos guantes que permiten sentir el tacto de las cosas virtuales. O sea, ha llegado el tema de la imaginación artificial, llamémosle así, no tiene límites. Y obviamente que las cuestiones de razonamiento eh, han sido reemplazados prácticamente por completo por la inteligencia artificial. Y entonces estas facultades clásicas del intelecto, la memoria, la imaginación y la razón, eh, realmente no creo que haya competencia humana que las pueda igualar a cómo la tecnología las va a desarrollar, porque es monstruosa el desarrollo tecnológico de estas facultades intelectuales. Lo que sí tiene que suceder es que, bueno, ya que no vamos a utilizar tanto la memoria, la imaginación y la razón, tenemos que dar paso a nuevas facultades para adaptarse a este mundo de novedades constantes. Y ahí es donde tiene mucho sentido profundizar en lo que le llaman las virtudes humanas, porque es muy difícil que la tecnología, la inteligencia artificial, puedan desarrollar algoritmos que tengan que ver con la integridad, que tengan que ver con la prudencia, que tengan que ver con la generosidad, que tengan que ver con la humildad,
con la gratitud, con la empatía, con la perseverancia, con la tolerancia y con la resiliencia. Y estas virtudes humanas no van a poder ser reemplazadas rápidamente por ningún algoritmo de inteligencia artificial, ni de realidad virtual, ni ningún dispositivo de almacenaje de memoria. Así que es tiempo de profundizar en las virtudes humanas y dejar las condiciones clásicas del intelecto, bueno, hay que cederlas a la tecnología. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la transformación digital de la medicina específicamente, que hemos visto en estos últimos tiempos de pandemia. Lo hemos vivido de una manera impresionante. Se habla de que la transformación digital en medicina adelantó aproximadamente 7 años lo que hubiera sido el desarrollo tecnológico en el campo de la medicina solo por la pandemia. O sea, todos estos cambios que se sucedieron por necesidad, se habla de que más o menos adelantó 7 años lo que iba a suceder. Ahora, ¿qué pasa? La transformación digital en medicina es un fenómeno disruptivo, obviamente, pero es heterogéneo, producto de la necesidad. No fue algo que, si bien en muchísimos campos de la medicina se venía avanzando, el tsunami de la pandemia, bueno, puso el motor fuera de borda en todos los aspectos de la medicina, pero bueno, se generó un producto asistencial que para nada es homogéneo. Los procesos son imperfectos y muchas veces incompletos, y hay muchos temas pendientes de resolver. Básicamente la aceptación del paciente, de los prestadores de salud, los médicos, las instituciones y también de los financiadores. Hay muchos financiadores que hoy en día o nunca han reconocido la teleconsulta por cierto temor a que justamente sean procesos imperfectos e incompletos y arrastrar a problemas que tengan que ver con cuestiones médico-legales. Justamente temas pendientes son los protocolos y plataformas de atención, porque si bien la teleconsulta vino para quedarse, todavía no hay protocolos que normaticen de una manera, digamos, de excelencia lo que es una atención de una teleconsulta. Se han hecho teleconsultas por diferentes plataformas, algunas se han hecho por WhatsApp, otras por Zoom, otras por algunas plataformas digitales creadas al efecto, pero todavía es un tema pendiente unificar los protocolos y las plataformas de atención. También hay un tema de regulación y legislación, y esto tiene mucho que ver con el financiamiento y tiene que ver con la territorialidad. Por ejemplo, se ha puesto un tema que obviamente ha estado en el tapete, es que, bueno, para qué el concepto de la matriculación territorial ya no tiene mucho sentido. O sea, haciendo una teleconsulta, yo puedo hacer la teleconsulta de un paciente de Salta, por ejemplo, aunque yo no esté matriculado en el Colegio Médico de Salta o en el Colegio Médico de Córdoba, puedo atender un paciente de Córdoba a través de una teleconsulta. Y si yo en vez de estar en Capital Federal estoy en Córdoba porque estoy de vacaciones y atiendo una teleconsulta de cualquier parte del país, aún estando físicamente en otro lugar. Entonces, esto ha desafiado mucho las regulaciones vigentes y, como yo les decía, las instituciones que nos gobiernan hoy en día, me refiero no solamente al gobierno a nivel nacional, sino a nivel de entidad reguladora, realmente están en instancias inéditas de revisión, porque ¿qué sentido tiene una territorialidad que hoy en día no tiene ningún sentido? También tiene que ver con que las plataformas sean lo suficientemente seguras como para conservar la confidencialidad de los datos, cosa que tampoco es un tema simple. Y obviamente que existen nuevas herramientas de atención. Saqué esta foto, es muy reciente, es un robot para vacunar contra el COVID. Simplemente
ya los viejos vacunatorios han quedado en el olvido, porque ya hay robots que administran las vacunas. Y la teleconsulta como una herramienta médica cardinal durante la pandemia, confirmó que el 80% de las consultas médicas pueden resolverse mediante medicina. Entonces, esto también hace reconsiderar un poco cuál es eh, realmente cuál es la atención del futuro. Si el 80% de las consultas médicas se pueden resolver mediante telemedicina, quiere decir que las consultas presenciales van a tener una injerencia diferente, simplemente diferente. También sucedió que la búsqueda simultánea de información online durante las teleconsultas se estimó en un 84%. ¿Qué significa esto? Bueno, durante una teleconsulta, posiblemente si yo estoy en mi consultorio y viene una persona a consultarme, y no me va a resultar todavía una moneda corriente consultar en internet sobre la patología que el paciente viene porque no es una costumbre nuestra. Sin embargo, cuando los pacientes consultan a través de telemedicina, la búsqueda simultánea de información es prácticamente la norma. Entonces, también hay que asumir que esta búsqueda simultánea online poco a poco se va a hacer moneda corriente también en la medicina presencial. Y va a ser, nuestro rol de médicos va a ser bastante diferente en el sentido de que no va a ser mal visto consultar en internet diferentes cuestiones, porque justamente nadie va a pedir que en nuestra memoria, que hoy en día eh, está reemplazada por los dispositivos y por la memoria colectiva que vive en la web, tengamos justamente la memoria del 100% de las situaciones que vamos a atender. Y ahí es donde va a estar la diferencia. Yo siempre digo que hoy en día la diferencia no es lo que sabemos, porque prácticamente lo que sabemos es lo que saben todos, porque esa información está disponible en todo momento en la web, sino lo que nos va a diferenciar de nuestros colegas es qué vamos a hacer nosotros con esa información. Y eso, esa va a ser la diferencia. No la información en sí, sino cómo administramos nosotros esa información y cómo le aplicamos, como decía en las diapositivas anteriores, cuestiones de virtudes humanas, compasión, generosidad, humildad, cómo le aplicamos virtudes humanas a la información, eso es lo que nos va a hacer a nosotros hacer una práctica diferente del colega que tengo en el consultorio de al lado. Y durante la pandemia las consultas de telemedicina aumentaron 200 veces. Así que esto es un crecimiento hiperexponencial. La teleconsulta, en mi opinión, es una tecnología, es una herramienta que vino para quedarse. Y si bien hay muchos ítems para corregir y para mejorar, sinceramente creo que eh, es una herramienta que va a ser prácticamente el eje de la atención médica en el futuro. Sin embargo, aparecen un pequeño, yo digo, es un choque cultural, ¿no? Entre las expectativas de los usuarios, las personas que vienen a consultarnos vienen con expectativas de excelencia, vienen a vernos asumiendo que la salud es un derecho que tienen y que las instituciones, los prestadores de salud tenemos la obligación de resolver, eh, que justamente las instituciones o los prestadores de salud tenemos el deber de asistir, que tenemos que brindar una calidad máxima de atención, a lo cual yo le llamo excelencia, que tenemos que estar basados en lo que son cuestiones de seguridad de pacientes y básicamente tenemos que brindar resultados. Y, por supuesto, que las encuestas de satisfacción de nuestros usuarios tienen que ser muy buenas. La gente tiene que tener toda esta atención y sentirse altamente satisfecho. Sin embargo, aparece una realidad de los que somos los prestadores de servicios sanitarios y que además se vio claramente en el estallido de la pandemia. Contra las expectativas de los usuarios, los prestadores de salud tenemos escasez de recursos muchas veces,
tenemos un tiempo de formación extensísimo en relación a lo que es la formación profesional de cualquier otra actividad. Muchas veces se vive estrés laboral. La medicina está cursando una situación de devaluación profesional con respecto a lo que es el alcance económico y remunerativo. Y existe una alta tasa de frustración, que son expectativas no cumplidas, tanto a nivel de condiciones laborales como de resultados económicos. Y esto va acompañado de la alta exposición legal. Con lo cual, una de las herramientas que tenemos los profesionales para defendernos de estas situaciones tienen que ver con la estandarización. La estandarización son métodos que nacieron para disminuir la variabilidad y los errores en la atención médica. Y básicamente se basa en protocolos, en guías y básicamente protocolos y guías que surgen de la evidencia médica. Entonces, en los últimos años sucedió que la formación médica estaba muy orientada a inculcarle a nuestros médicos más jóvenes guías y protocolos nacidos de la evidencia. Pero la evidencia tiene un problema. La evidencia tiene un problema que hoy en día prácticamente la hace inviable, y es la velocidad en la cual el conocimiento diario se transforma en evidencia científica. Ese lapso de tiempo hoy en día es prácticamente el enemigo mortal, llamémosle, de la medicina basada en la evidencia, porque es como que no está concebido que determinado procedimiento lleve un tiempo prudente para convertirse en evidencia científica. Esto cada vez está más cuestionado y creo que lo más relevante o el ejemplo más claro de esto son las nuevas vacunas. Las nuevas vacunas contra el COVID que fueron generadas en tiempo récord, con una evidencia bastante, no digo cuestionable, pero sacada, yo diría una evidencia express en relación a lo que es la evidencia científica como hasta ahora la veníamos conociendo. Y así como la última instancia de medicina es la famosa medicina basada en evidencia, yo creo que esta nueva época está haciendo que la medicina basada en evidencia se despida como protagonista y le dé paso a una nueva sistema de atención médica. No sé cómo llamarla porque todavía creo que no le han puesto nombre, pero pienso que la medicina basada en evidencia, como se conocía hasta ahora, ha cumplido su ciclo. Por otro lado, como hablaba en la diapositiva de lo que es la integración profesional como un instrumento para alcanzar nuestro propósito, los médicos necesitamos sentirnos valiosos y necesitamos saber que nuestra colaboración dentro de la profesión realmente es un eslabón de oro, es algo que vale la pena. Los profesionales nos queremos sentir que agregamos valor a la cadena asistencial. Y entonces, la medicina que hasta ahora se venía desarrollando, basada en protocolos y guías, había relegado un poco a la actividad profesional a, digamos, a cumplidores de pautas, ¿no? Si cumplíamos o no tal guía, si obedecíamos tal o cual protocolo. Y eso desde el punto de vista profesional había generado una sensación de, digamos, de menor, de menor valor, llamémosle así. Y sinceramente los profesionales queremos sentir que agregamos valor a la cadena asistencial y además queremos ser reconocidos. Y son puntos importantes porque es donde mezclamos un poco el desempeño profesional con el desempeño de nuestro propósito. Hoy en día, los nuevos modelos de atención hacen que
bueno, por ejemplo, el modelo Doctor House para la atención médica sea un modelo totalmente obsoleto, ineficiente y de muy baja calidad. Ninguna organización de salud hoy en día, se los puedo garantizar, busca Doctor House como integrantes de su plantel. Es un modelo asistencial que realmente ya pasó a la historia. Hoy en día, las instituciones de salud buscamos nuevos modelos que sean colaborativos, interdisciplinarios y sobre todo con activa participación del paciente y su familia. Y eso es el futuro inmediato. Les quiero decir que las asociaciones de pacientes para determinadas patologías ya son moneda corriente cuando tenemos un paciente que tiene determinada enfermedad y se presentan para consensuar los tratamientos o los diagnósticos, asociaciones de pacientes de tal o cual enfermedad. Y obviamente la participación de la familia. Y con el acceso a la información y a la conectividad, las consultas no solamente ya se extienden a nivel local, sino que ya es muy común que pacientes hagan interconsultas al exterior. Nos ha pasado tener un paciente internado y simultáneamente la familia y el paciente haciendo una interconsulta en la Clínica Mayo a través de su sistema de videoconsulta. Así que, y estas son prácticas que cada vez van a ser eh, más la norma dentro de lo que es la atención médica. Entonces, preparémonos para tener modelos de atención colaborativos, interdisciplinarios, con plena participación del paciente, la familia e inclusive las asociaciones de pacientes que nuclean determinadas patologías, sobre todo patologías raras o patologías de, de poca prevalencia. Y bueno, todo esto nos genera un cambio en el modo de pensar, que es lo que trato de transmitirles a ustedes en esta charla, que se aparta un poco de los conocimientos técnicos de tal o cual enfermedad, sino de abrirles un poco el panorama a lo que son las nuevas tendencias. Los procesos automatizados serán prontamente reemplazados por la tecnología, y esto no cabe ninguna duda. Es lo que está sucediendo en todas partes del mundo. Entonces, centrarnos nosotros en procesos automatizados directamente es perder el tiempo, porque son los procesos que más rápido van a ser reemplazados por cuestiones tecnológicas, programas, apps. Los atajos mentales de los que hablábamos al principio están condicionados por los sesgos y debemos cambiarlos por pensamiento crítico, analítico y disruptivo. Esto es un ejercicio que todo el tiempo tenemos que hacer. Tenemos que tener presente, y para eso es esta charla, para que la tengan presente, simplemente para que todo el tiempo estén desafiando eh, los conocimientos y los análisis de las circunstancias. Nosotros somos parte del futuro y somos responsables de que nuestra profesión se encamine hacia un futuro mejor. Pensamiento crítico en la práctica clínica significa utilizar nuestros conocimientos, habilidades y recursos para agregar valor en la atención de los pacientes. Esto es fundamental. Tenemos que agregarle valor a la atención de los pacientes. No tenemos que ser meros eslabones bobos, llamémosle así, en una atención express o en una atención de comida rápida, que muchas veces la actividad médica se ha seducido para seguir ese tipo de modelos. Acá de lo que se trata, y de lo que se trata particularmente el curso que ustedes están haciendo y la especialidad hermosa que es la clínica médica y la medicina interna, tenemos que justamente utilizar todos nuestros conocimientos y habilidades para agregarle valor a los pacientes en lo que es la conducción de sus problemas de salud. Pensamiento crítico significa también sumar calidad de atención, seguridad para el paciente y eficiencia en los procesos. Y obviamente tratar de aumentar la satisfacción del usuario. Pensamiento crítico significa que nuestro desempeño profesional cumple, pero desafía permanentemente las buenas prácticas asistenciales como se conocen hoy. No tenemos que ser simplemente soldados obedientes de las guías y los protocolos que inclusive muchas veces salen de prácticas
nacidas en otras latitudes, sino que lo que tenemos que hacer es, por supuesto, hacer medicina basada en la ciencia, medicina basada en la mayor evidencia posible, pero todo el tiempo tenemos que desafiar esos conocimientos previos y empujar y enriquecer nuestro conocimiento y las nuevas prácticas. Así que todo el tiempo nuestra práctica tiene que ser desafiante. Eso nos va a hacer que nuestra práctica sea entretenida y que nos dé un plus y que nos sume a nuestro propósito. Y es muy importante que la profesión alimente nuestro proyecto de vida. Cuando esto deja de ser así, es donde muchas veces la crisis profesional nos llega. Y yo digo que lo más importante para evitar la crisis profesional es a ustedes que están comenzando la vida profesional, es incorporar todos estos conceptos desde el día 1 que empiezan a ejercerla. Es muy importante para que el día de mañana no se desalienten y la tasa de frustración sea menor y que justamente si ustedes transforman su práctica profesional en su proyecto de vida, les puedo garantizar que el futuro profesional y de su vida personal realmente va a ser mucho más satisfactorio. Tengo otro video que quisiera que vean. Esto tiene que ver con lo que es un poco concepto de estrategia en nuestra vida cotidiana. Voy a tratar de que esto salga como corresponde. A ver si van a ver unos minutos solamente. Quiero que tomen un minuto para ver con tranquilidad parte de este material. Así después puedo seguir la charla. Vamos a ver si se ve. ¿Quieres ver lo más bonito que he grabado en mi vida? Muchas veces nos sentimos esa bolsa que va en el viento y que nosotros no gobernamos y parecería como que vamos de un lado al otro, justamente como una bolsita de nylon en el viento. No es un tema, no pretende ser una clase de filosofía, ni mucho menos. Lo que yo les quiero mostrar es que nosotros no tenemos gobierno sobre el viento, pero sí, si somos esa bolsa que va inerte en el movimiento que nos genera el entorno, nosotros no somos inertes como la bolsa. Nosotros tenemos la capacidad de generar movimientos y generar cambios. ¿Para qué? No para modificar el viento y el entorno, pero sí para que el viento y el entorno produzcan movimientos en nosotros que nosotros podamos dirigir cierta energía hacia un determinado propósito. Entonces, a diferencia de esa bolsa inerte, nosotros tenemos todo el tiempo capacidad de hacer cosas para darle un poco de dirección. No podemos gastar energía en gobernar el entorno, pero sí podemos moldearnos a nosotros para que ese entorno produzca un efecto el cual nosotros nos acerque
hacia determinadas metas. Estrategia tiene mucho que ver con identificar quién soy y cuál es mi entorno. Esto es muy importante en la vida profesional. Uno tiene que saber bien o tratar de conocerse desde el punto de vista personal y profesional de la mejor manera posible y de entender cuál es el entorno que está viviendo para poder hacerse una idea clara de cuál es una proyección posible dentro de lo que es la vida personal y profesional. También es muy importante definir para cada cual qué es éxito y a eso ponerle una métrica. Entonces, cuando nosotros empezamos nuestra vida profesional, a veces tenemos la idea de que, bueno, hagamos un esfuerzo que ya el beneficio y el éxito van a llegar, pero yo les puedo asegurar que si uno no tiene parametrizado algún parámetro de lo que significa éxito para nosotros, eh, a nivel de poder medir algo, éxito puede ser, no sé, lograr determinado cargo en determinado tiempo, lograr determinados diplomatura en determinado tiempo, lograr determinada cantidad de pacientes dentro de lo que es en determinado tiempo, como determinado ingreso, determinadas condiciones laborales en determinado tiempo. Entonces, a eso hay que tratar de ponerle métricas y es muy importante que el éxito, como figura en la diapositiva, no sea el éxito, la meta final, sino que es muy importante poner pequeños parámetros de éxito con determinados plazos. Es muy difícil que si uno no se pone plazos y objetivos, aunque los logre, después va a tener uno la sensación de que pudo haber hecho más o pudo haber hecho otra cosa. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros, ponernos parámetros de éxito medibles y objetivables, porque esto nos va a hacer sentirnos satisfechos cuando no lo alcanzamos o frustrados si no los alcanzamos, pero esa frustración muchas veces es un motor para, bueno, para poner más energía y en la segunda etapa poder corregir o poder mejorar. Es muy importante tratar de saber qué quiero ser y dónde quiero estar a futuro. Entonces, no solamente es importante conocerse hoy y conocer el entorno, sino, bueno, aspirar a ver a dónde me voy a proyectar, quién quiero ser y a dónde quiero estar, para poder también a determinados plazos o determinados tiempos poder evaluar dónde estoy parado en mi carrera profesional y personal. Es muy importante saber en qué negocio estoy. Esto es un concepto que viene más vale del marketing, pero yo les digo que la medicina cada vez está siendo más colonizada por diferentes disciplinas, como son el marketing, como son las finanzas, como son la industrialización, los procesos de, de mejora de calidad. Y entonces es bueno, parecería como que negocio, la palabra negocio en medicina está mal vista. Y yo creo que parte de la frustración profesional que tenemos muchos médicos por la devaluación profesional que se produjo durante los últimos años, es que justamente no incorporamos dentro de nuestra práctica profesional la palabra negocio como algo bien visto y no como algo mal visto. ¿En qué negocio estoy? Significa, bueno, estoy en el negocio de ver pacientes, estoy en el negocio de trabajar para una institución, estoy en el negocio de los financiadores, es definir en dónde voy a enfocar mi esfuerzo y mis conocimientos y dónde enfocarme justamente, porque nos pasa y es muy común en la práctica clínica y sobre todo siendo médicos generalistas, donde hay un concepto ya básico que es abarcar un enfoque muy grande sobre muchas áreas de conocimiento y por ahí no profundizar demasiado en las especialidades. Ese pensamiento clínico, bueno, a veces va en contra de lo que estoy proponiendo, que es justamente enfocarse. Hay que enfocarse en hacia dónde uno quiere dedicar su energía, su tiempo y sus conocimientos. Y es muy importante decir, bueno, ¿qué capacidades tengo
y cuáles tengo que desarrollar justamente para ir donde tengo que dirigirme. Entonces, soy bueno en determinadas actividades, pero necesito, por ejemplo, capacitarme en el idioma. En un idioma tengo que tener más desarrollo de conocimientos técnicos de determinadas... a veces tengo que estudiar conceptos que no son propios de la medicina, a veces tengo que estudiar estadística, a veces tengo que estudiar cuestiones de marketing, a veces tengo que estudiar si me dedico a la auditoría médica, muy bien, todos los aspectos que tienen que ver con la auditoría, tienen que ver con muchos de procesos, análisis de procesos. Hoy en día existen lo que le llaman pensamiento ágil, está muy de moda. Ha habido otras corrientes de pensamiento que tienen que ver con Lean Six Sigma, que son todas medidas de calidad que vienen de la industria en general automotriz o tecnológica y que la medicina los ha absorbido. ¿Cómo me diferencio? Es otro punto importante, porque hoy estamos todos en el curso de medicina interna de SMIVA y sin embargo, en el fondo todos pensamos cómo me diferencio de la persona que tengo al lado. ¿Por qué? Simplemente porque la diferenciación es algo natural y colabora eso con lo que es el desarrollo individual y la satisfacción personal. Diferenciarse del resto y no como una cuestión de competencia, de perjudicar al compañero o con un aspecto negativo. La diferenciación me refiero desde un punto de vista positivo, 100%. Es cómo me diferencio, cómo hago algo diferente que le agregue valor y que las personas valoren y que no lo esté haciendo un colega. A esto me refiero con diferenciación. Y también qué recursos necesito y cómo los consigo. Voy a hacer un curso de especialización, voy a hacer un curso técnico, voy a hacer un curso más general, voy a hacer un MBA, voy a hacer diferentes recursos y herramientas que tengo que desarrollar para alcanzar. Estrategia significa simplemente hacer el mejor diagnóstico de dónde estoy y cuál es mi entorno, y el mejor diagnóstico de hacia dónde me quiero dirigir y bueno, trazar el camino que me va a llevar de un lado a otro. También tiene que ver con las asociaciones estratégicas. Hoy en día, como ya les decía, la vida colaborativa o las interacciones colaborativas son fundamentales y entonces es muy importante saber con quién me voy a asociar, asociación estratégica, con un colega, me voy a asociar con una institución, me voy a asociar con un par, me voy a asociar con una persona de otras profesiones, me voy a asociar con alguien de tecnología, me voy a asociar con alguien, bueno, cada cual tendrá que hacer su diagnóstico, pero es muy importante que hoy en día el crecimiento individual y personal y profesional no son temas individuales. El mejor resultado lo tiene la gente que colabora en asociaciones estratégicas, porque eso potencia las capacidades individuales y mejora 100% los resultados. Muy bien, abrirnos al mundo que viene es fundamental. Siempre será más valiosa la capacidad de aprender y adaptarse que la experiencia pasada. Esta es una frase que acuñé en la última charla. ¿Por qué? Porque ya la experiencia en sí ha pasado también a ser, antes la experiencia era como si fuera una carta distintiva de las personas que teníamos el antecedente de haber hecho muchas cosas previas. Sin embargo, hoy en día y en lo personal, cuando tengo que contratar un médico, eh, obviamente que utilizamos criterios de inclusión y diversidad, pero esa inclusión y diversidad incluye la diferencia de edad. O sea, hoy en día la diversidad no es solamente una cuestión de género, sino que es una cuestión de edades. Y es tan valiosa una persona de 30 años como una de 50 o una de 60. Simplemente tienen que mantener viva la capacidad de aprender y adaptarse, porque muchas veces la experiencia de vida, va acotando esas capacidades de aprender y adaptarse. Las personas nos venimos grandes y ya nuestra capacidad de aprender
y esa vocación de inquietud para enriquecerse se va mermando, pero mientras hoy la vida es muy larga, la gente ya no piensa sobre todo los profesionales, no pensamos en un retiro, pensamos en un retiro activo y pensamos hacer nuestra actividad profesional que va a estar integrada a nuestra vida personal, pensamos hacerlo muchos años, básicamente hasta que nuestra vida nos permita. Así que ya el tema de pensar en un horizonte jubilatorio, eso ya parecería un discurso de la antigüedad totalmente obsoleto. Entonces, lo más importante es mantener nuestra capacidad de aprendizaje y adaptación siempre, permanentemente. Porque la experiencia pasada simplemente es tiempo recorrido y no es hoy en día algo valioso para la gente que tenemos que contratar profesionales. Así que abrirnos al mundo que viene, esto también es abrirnos caminos sobre la adversidad. Y el futuro ya llegó, o sea, el futuro es hoy. Y el desafío es alcanzarlo lo antes posible. Hay que alcanzarlo ya. Ya todo esto, la tecnología ha invadido el 100% de nuestra vida individual y profesional. Nos queda como gran desafío la integración profesional y eso unificarlo a nuestro propósito. Y aunque no tengamos claro un propósito en particular, tenemos que saber que nos tienen que conducir las virtudes humanas, como les mostré en la diapositiva. Esta charla básicamente es un llamado a la acción, no es una clase magistral que venimos a hablar de una enfermedad. Es un llamado a la acción, a desarrollar nuevas capacidades que nos distingan de la tecnología. La tecnología, como ya les dije, ha reemplazado muchas funciones humanas y no tiene ningún sentido competir contra eso. Lo que hay que hacer es desarrollar nuevas capacidades que nos distingan de la tecnología y que nos diferencien como individuos, colaboren al bien común y a la protección del planeta. Esto es lo que viene y a esto tenemos que estar orientados no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención y espero poder responderles ahora las preguntas que tengan. La verdad que me encantó compartir este rato con ustedes y tratar de compartir el 100% de mis pensamientos con ustedes, porque siempre he valorado en las personas que han colaborado con mi formación. Lo que siempre he valorado más es la generosidad con la cual comparten sus conocimientos y hago mención que justamente uno de mis maestros de la medicina fue el doctor Roberto Reusi, que bueno, tiene un rol hiper destacado en la Asociación Médica Argentina y en la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires.